Un placer estar con ustedes. Como siempre, no hay bendición más grande que simplemente estar en la palabra juntos y escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, saber que Él nos está diciendo la verdad siempre. Con Dios no hay mentiras, solamente la verdad para nuestras vidas aquí en la tierra y para la vida eterna en el cielo. La palabra crece, discípulo, lección 6. Ya vemos los reglamentos del curso y de Academia Cristo. Lección 6, hábito 3, hablar con la gente. Como siempre, los invito a desactivar sus micrófonos cuando no están hablando para que todos puedan escuchar los comentarios y las preguntas. Saludos, yo creo que ya todos han participado en por lo menos una clase. ¿Hay alguien nuevo esta noche que está en línea por primera vez? Creo que reconozco a todos sus nombres, pero por si acaso. ¿Hay alguien aquí por primera vez esta noche? Ok, parece que ya somos todos veteranos del curso. Vamos a seguir con la oración de apertura. Vamos a Dios con la petición de que Él nos bendiga y nos guíe en la clase de esta noche. Oramos. Querido Jesús, no dudaste en llevar el Evangelio a las personas menos apreciadas de la sociedad. Danos tu misma visión de compasión al llevar nosotros el mismo Evangelio de perdón y salvación a todos, sin olvidar a los que no gozan de autoestima en nuestras comunidades. Envía tu Espíritu Santo para abrir nuestros corazones, Señor, a conocer y vivir la palabra que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok. Lo primero que queremos platicar es el tema del video. Hubo 3 preguntas principales sobre el video en la hoja de estudiante y pues queremos empezar con la participación de todos. Ya tuvieron la oportunidad de ver el video y anotar sus respuestas. Así que invito los comentarios de ustedes sobre las preguntas que están ahí. La primera pregunta de repaso es sobre el video. ¿Cómo es la forma en que se forma un equipo nacional de fútbol diferente de cómo Jesús formó su equipo de discípulos? ¿De qué manera es distinto la formación de un equipo nacional de fútbol y la formación que Jesús hace de su grupo de discípulos? Veo que Fabricio levantó la mano. Por favor, Fabricio. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Gracias. Creo que día a día pues vengo siempre teniendo ese privilegio de conocer el amor de Jesús. Y en este caso pues Él forma un equipo y Él lo forma, como dice, con las grandes esferas se reunió, e igual se reunió con los más desposeídos, con los pecadores. Yo creo que ese es lo más especial que nosotros tenemos también, que como discípulos de Él pues salir a las ciudades, a las aldeas, los pueblos, a poder hablar de la palabra de Él y formar ese equipo con ese tipo de personas, no seleccionarlos. Y para mí pues se sigue demostrando ese amor para nosotros, pastor. Gracias. Un equipo seleccionado por amor, exactamente, de todas las personas de la sociedad. Luis López, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Un equipo de fútbol se conforma escogiendo a los mejores jugadores, lo mejor de lo mejor. En cambio Jesús escogió a los peores, a los más despreciados de toda la sociedad, para formar a los discípulos. Así es, completamente distinto, ¿no? Sí, sí. Y si Jesús eligiera solamente los 11 mejores cristianos del mundo, ¿cuántos de nosotros estaríamos en el equipo, no?
Creo que Creo ninguno. que lo veo difícil, ninguno de nosotros, ¿no? Y qué bueno que Jesús nos hace así, qué bendición de su gracia para nosotros. Gracias, Osvaldo. ¿Un comentario? Amén, profesor. Buenas noches. Dios bendiga a todos los Buenas compañeros. noches. Bueno, sí, vemos claramente cómo las selecciones oficiales de todos los países del mundo escogen lo mejor, las élites que están fuera de su país y dentro del país cogen lo mejor, seleccionan y hacen en base para que representen al país, ¿no? Donde quiera que se encuentren. Así es. Jesucristo fue diferente en el escoger él. Él cogió lo menospreciado del mundo, lo vil, lo que realmente el mundo no creía, pues él lo escogió. Y Corintios habla sobre ello en capítulo 1, versículo 27-28, ¿no? Habla que realmente él escoge para avergonzar a los sabios y entendidos, a personas que realmente uno no cree en ellos. A lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar al fuerte. En fin, es lo que Dios a su manera ve en cada uno de nosotros, no la parte externa, sino la parte interna que es nuestro corazón. Amén, hermano. Amén. Dios ve el corazón. Gracias. Y Alexis. Sigue Grivaldo, por favor. Grivaldo. Bueno, aquí vemos claramente que Jesús un equipo de fútbol se escogería tomando lo que tienen las mejores cualidades físicas o destrezas físicas para dicho deporte, ¿verdad? Y tomar en cuenta más nada que prácticamente lo físico de cada persona, sus actitudes, sus capacidades físicas. Pero Jesús escoge a sus discípulos viendo cómo se relacionó con ellos, conversó, viendo sus virtudes y sus defectos con relación con las demás personas. ¿Cuáles eran las cosas que tenían desfavorable con respecto a la relación con las demás personas? Excelente. Entonces, un equipo de Pedro, Jacobo y Juan va a ayudar a ganar en la Copa Mundial, no creo, ¿no? No era la parte física, no era por ser buenos atletas, sino por el llamado de Jesús primero y luego porque Él los iba a utilizar para algo espiritual, una misión espiritual. Gracias, Grivaldo. Dagoberto. Sí, yo creo que aquí seleccionan primero el entrenador. Después hacen microciclos, ¿va? Y van escogiendo los mejores, ¿va? Pero la diferencia, yo no estoy de acuerdo con mis hermanos en que Jesús escogió lo peor. No escogió lo peor, él vio los corazones de ellos, ¿va? Y considero que no eran lo peor, ¿va? Pero sí, la diferencia que hay entre esto es el entrenador. El entrenador, ¿va? Tenemos un Jesús como entrenador, ¿va? Que los capacitó. ¿Quién va? Esa es la diferencia, ¿va? Es el entrenador. Yo miro que la diferencia es el entrenador. Claro. No, sí, toda la diferencia es Jesús y Dios muchas veces hace su obra a través de personas inesperadas, personas que no son necesariamente las más valoradas o más populares o más poderosas en la sociedad. Y pues sí, vale la pena clarificar que cuando decimos los peores de la sociedad o quizás de los, no necesariamente de los más conocidos de la sociedad, no estamos hablando necesariamente de personas malas, estamos hablando de personas no tan, personas que no tienen tanta fama o tanta influencia o poder, personas inesperadas más que nada, ¿no? Y pues me gustó el comentario en el video de que si nos tocara a nosotros formar un equipo espiritual, estoy seguro que ninguno de nosotros elegiría a los cobradores de impuestos, por ejemplo, porque eran muy mal vistos en esos tiempos. Eran ladrones, eran traidores de su país porque estaban trabajando para el enemigo, para los romanos. Pues ninguno de nosotros va a pensar, yo quiero un recaudador de impuestos en mi equipo espiritual, pero Jesús piensa de otra forma, ¿no? Y él ve que él va a transformar a ese hombre
y hacerlo un líder espiritual. Y así con todos sus discípulos, pescadores, pues realmente entre todos ellos no hay tanto así personas de renombre en Israel, ni siquiera muchos eran más del campo, del norte, de Galilea, no tanto de la ciudad de Jerusalén. Así que, pues el entrenador eso es correcto, el entrenador hacia el equipo es su poder y su sabiduría que realmente hace que el equipo funcione. Y les pregunto a ustedes, ¿funcionó el equipo de Jesús? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Lo vemos claramente que a través de ellos, con el poder de Dios, su palabra, el espíritu en ellos, pues ya fueron al mundo y por eso, bueno, por el poder de la palabra más que nada, pero a través de ellos, el mensaje llegó a muchas personas más y hasta nosotros en otro continente y siglos después, todo empezando con un grupo pequeño de discípulos de Jesucristo. Así que Jesús sabe lo que hace y Él es quien da el poder a sus discípulos a cumplir la misión que Él les da. Gracias por los comentarios. Vamos, bueno, no vamos a hablar tanto de la pregunta B, pero vamos a pasar a la C. La pregunta B, ¿por qué fue tan sorprendente para los fariseos que Jesús fuera a comer en la casa de Mateo? Bueno, los fariseos tenían la costumbre de no pasar tiempo con personas que ellos consideraban pecadores, ¿no? Entonces, esa es la actitud que a veces se ve lamentablemente en algunas iglesias, que la iglesia es para nuestro club, para nuestro grupo, y en realidad no vamos a acercarnos a personas que son distintas a nosotros o personas que tienen problemas y a lo mejor no se expresan bien en este momento porque apenas están empezando la vida con Cristo o ni siquiera conocen a Cristo, ¿no? A veces hay iglesias o cristianos que no quieren acercarse a ese tipo de persona y ahí no están siguiendo el corazón de Cristo. Cristo sí entró en las casas de cualquier persona a compartir con las personas ahí el evangelio de Jesús. Así es quizás difícil de imaginarlo un poco, pero también en nuestros tiempos hay barreras sociales, hay discriminación, incluso hay cristianos que se sienten superiores a otras personas y ese es el ambiente en que Jesús está trabajando también, una gran división entre los fariseos y sus seguidores que se consideran superiores a sus otros paisanos o la gente pecadora y ni siquiera se toma la molestia de hablar con ellos o tratar de ganarlos para Cristo. Entonces pasamos a la pregunta 6 y aquí invito nuevamente las respuestas de ustedes, la participación de ustedes. Ahora haciendo una comparación entre los tiempos de Jesús y nuestros tiempos, ¿quiénes son las personas en nuestra sociedad actual que son como los recaudadores de impuestos en la sociedad en el tiempo de Jesús? ¿Con quiénes podemos comparar a en nuestros tiempos con los recaudadores de impuestos en los tiempos de Cristo? Alexis, por favor. Bueno, pastor, aquí los comparamos con los políticos. Muchos políticos llegan a la política es hacer negocios, ¿no? Entonces, son muy mal vistos aquí en Venezuela, ¿no? Por ejemplo, aquí que pasaba con los recaudadores de impuestos en aquellas épocas. Era mal visto por los corruptos, ¿no? Ok. Lo mismo, ¿no? ¿Quién quiere ir a predicar a los políticos, no? Están robando a la gente, son corruptos y todo demás. Así pensamos y pues a veces sí tenemos razón en pensar así porque hay mucha corrupción que existe en la política. Pero esas personas también necesitan de Cristo, ¿no?
necesitan de la palabra de Dios. Modesto, por favor. Gracias, Alexis. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Pues aquí en esta época, pues está, digamos, los del municipio, ¿sí? Los que recaudan los impuestos de los pagos de los servicios de la casa, ¿sí? Lo que es entonces, con eso se comparan. Y ya grande globalidad, pues nosotros tenemos lo que es Hacienda, ¿sí? Que esos son los encargados ya directamente en recibir y recaudar todos los impuestos de toda la nación, ¿no? Esos serían los hombres, ¿no? Que se comparan, digo, conforme a lo que es en la comparación de lo anterior y lo actual, ¿no? Ok. Entonces hay funciones muy parecidas en nuestros tiempos. Gracias, Modesto. Fabricio. Pastor, bueno, esto en nuestros países lastimosamente se da en las esferas políticas y eso me recuerda pues a los antepasados también, donde actualmente inventan. Por ejemplo, miran a una persona que está poniendo una venta de tortillas, inventan cómo cobrarles impuestos porque está en la ley, está aquí, o sea, tal vez existe, pero no a grosso modo, ¿verdad? Ellos buscan la manera como cobrar impuestos y lo otro, pues también con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Los servidores de Dios que le llamamos muchas veces personas ya pastores, mandando notas que hay que comprar un carro a tal valor y usted pues tiene un buen negocio, entonces como usted tiene un buen negocio, tiene que ofrendar tanto, entonces se mira muchas veces eso también, pastor, bastante. Sí, pues vale la pena mencionarlo, sí, gracias. La política, pero los que encuentran la forma de cobrar impuestos, pero también a veces en las mismas iglesias es casi como cobrar un impuesto a la gente, ¿no? Que asiste, diciéndoles que tienen que comprar cosas materiales para los líderes. Gracias, Dagoberto. Aquí además de que todo lo que dijeron mis hermanos, creo que en todos los países es igual, pero nosotros aquí tenemos una situación, ¿no? Que el impuesto de guerra que le cobran a los mareros, le cobran a los taxistas, a los buceros, a pulperías. Ese es bien complicado. Si no lo pagan, le queman las unidades o los asesinan. Entonces, aquí es bien complicado. Además de todo eso, tenemos el impuesto de guerra que le dicen los extorsionadores. Sí, sí. No, también existe eso, ¿verdad? Es otra forma y pues siguiendo el mensaje de Cristo, hay que llevar el evangelio a esas personas también, aunque son personas muy desagradables, pues ellos necesitan de Cristo, ¿no? Gracias, Grivaldo. Bueno, en ese caso también tenemos los bancos con la tarjeta de créditos que te aumentan el capital, pero no te dan previo aviso, sino cuando a ellos les conviene. Y cuando tú vas a reclamar, resulta que al aumentar el capital también aumentó el depósito mínimo, pero fue a voluntad de ellos. Y tú no tienes ni idea de cuánto fue y cuánto es. Y tú pagas regularmente como estás acostumbrado hasta que te fijas en ese pequeño detalle y es Ya no te escuchamos, Grivaldo. Creo que se apagó el micrófono. Ajá, y no te diste cuenta. Ajá. Sí. Sí, también las tarjetas de las empresas a veces buscan forma de engañar a la gente para cobrar un porcentaje de intereses muy alto, muy exagerado y la gente no se da cuenta y de repente tiene una deuda muy grande, ¿no? Así pasa a veces. Jorge, por favor. Sí, buenas noches a todos, pastor, hermanos, hermanas. Respecto a la cualidad que los fariseos veían a estas personas, a estos recaudadores de impuestos en nuestros días, aparte de las personas que ya mencionaron los hermanos de instituciones financieras y políticos, tal vez, si me corrige si estoy equivocado, pastor, que tal vez en nuestros días una comunidad
o grupo de personas que son un tanto desagradables para nosotros como cristianos, no tanto como personas, sino por su estilo de vida. Tal vez sean los homosexuales, lesbianas, transexuales, que muchas veces queremos evitarlos, pero son ellas tal vez las que quizás necesitan más oír sobre nuestro Señor Jesucristo, y drogadictos también. Excelente. Entonces yo creo que sí, es correcto. Podemos ir aún más allá de simplemente la parte financiera. Obviamente cuando vemos personas que defraudan, que hacen trampas, que quitan dinero a la gente por fuerza o por pues engañarlos, sí, eso nos da nos hace enojar, ¿no? Y pues a veces hasta no queremos estar cerca de esas personas o preferimos pensar que queremos que ellos sean castigados, ¿no? Por lo que están haciendo, en vez de pensar en llevarles el evangelio. Pero podemos ir un poco más allá también con otras personas que fuera del mundo financiero, pensar en otros grupos que a veces como cristianos preferimos no estar muy cerca de ellos. Y a veces con razón, ¿no? En el sentido de que no queremos dar la impresión de que estamos de acuerdo con su filosofía, el mensaje que están proclamando como homosexuales o en nuestros tiempos todas las personas que están tratando de promulgar como 100 géneros y cosas así. No estamos de acuerdo como cristianos, pero aún así hay que acercarnos a estas personas con amor y tratar de ganarlos para Cristo. Drogadictos, aquí en nuestra comunidad de turismo hay mucho abuso de alcohol y hay personas que se forman a las 7 de la mañana a comprar su ron de caña o su cerveza. Hay personas no tan valoradas que simplemente viven por la costa y viven una existencia muy, muy básica. Y pues muchas veces en nuestro pueblo pequeño la gente no les pone mucha atención, no se acerca a ellos para ayudarles porque dicen, bueno, así es su vida, así es lo que merecen, ¿no? Por lo que están haciendo, por la forma en que están llevando su vida, pero hay que acercarnos a esas personas también. Cualquier grupo, ninguno de nosotros tiene derecho de decir, ese grupo no merece, bueno, vamos a decirlo más bien que no vamos a decir que ese grupo está excluido del evangelismo, porque todas esas personas necesitan de su Salvador. Gracias. ¿Alguien más quería comentar? Luis López. Sí, buenas noches. Bueno, de acuerdo con los hermanos, y yo quisiera agregar aquí, por lo menos en mi país, los organismos policiales. Ellos por todo quieren quitarle algo a las personas, son mal vistos, son muy mal vistos. Muy buen ejemplo. Sí, yo creo que sucede en muchos de nuestros países también, que la policía no tiene buena fama y pues tal vez pocas personas estén pensando en acercarse a los policías a compartir con ellos la palabra de Dios, pero ellos también necesitan, ¿no? Ellos necesitan y pues también son personas que Cristo está buscando. Osvaldo. Bueno, sí, hermano, verdaderamente que si nosotros analizamos el contexto de nuestros países, realmente hay personas y situaciones que realmente, si nosotros fuéramos los que cogiéramos, creo que no hiciéramos gala de nuestro ejercicio de poder coger a ellos y trataríamos de buscar otra clase de personas. Pero Dios no mira en esa condición. Dios siempre mira lo que nosotros no miramos. Dios mira más allá y sabe quién realmente puede ejercer su papel como discípulo que Él lo está llamando. Si nosotros analizamos la historia, miramos Pablo, ¿quién era? Pablo era un perseguidor de la iglesia, un asesino, se puede decir, pero sin embargo Dios le plació llamarlo para su obra. Dentro de todo esto, y no es que uno muchas veces detalla o dice lo peor, no, simplemente que la palabra es clara, ¿no? Dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos.
Entonces la palabra es clara, no podemos disfrazarla. Claramente habla que muchas veces personas hemos sido menospreciados por otros. Hemos sido quizás separados por otros, pero Dios nos llama para el ejercicio de Él. Y es donde nosotros vemos realmente el gran amor y cómo Él obra en cada uno de nosotros. ¿Cuántos estamos aquí que hemos sido escogidos, que nos han traído del mundo, de un mundo perdido que nos encontramos? Estamos muchos, pero Dios de ahí nos sacó de las tinieblas para venir a su luz. Amén, hermano. Amén, amén. Todos necesitamos gracia, entonces no somos superiores a ningún grupo ni ninguna persona. Entonces, nuestras congregaciones, a lo mejor vamos a tener una iglesia de un policía que antes estaba corrupto, un político que estaba robando a la gente, uno que antes tenía tendencias homosexuales, pero ya está buscando al Señor, un drogadicto, no sé, una prostituta, así Dios va a llenar nuestras iglesias de personas de todo tipo, ¿no? Pero hoy más que nada estamos hablando de personas inesperadas que Dios va a traer a nuestras iglesias. Hay que estar listos a buscarlos y también recibirlos cuando lleguen a nuestra iglesia. Darles la gracia de Dios, igual como Dios nos dio su gracia a nosotros, y orar que a través de ellos también Dios puede alcanzar muchas almas para su reino. Muy buenos comentarios, gracias a todos. Entonces, en resumen, cuando Jesús llama a la gente, no busca solamente personas de su grupo, o cuando habla con la gente, no solo con su grupo, no solo con los ricos y poderosos, no solo con la gente popular, sino con todos. Y a veces hasta las personas menos esperadas de nuestra sociedad, esas son las personas que Dios va a utilizar para llevar su mensaje. Vemos el amor de Jesús en la forma en que interactuaba con personas de todos los segmentos de la sociedad. Hay tres cosas ahora que vamos a ver en la hoja sobre ese amor perfecto de Jesús. Todos estamos hablando de que Jesús actuó con amor cuando eligió a sus discípulos, cuando fue a hablar con la gente. Y hay tres cosas que podemos decir que aprendemos de ese amor de Cristo, un amor perfecto. Primero, ese amor perfecto de Cristo es necesario para la salvación. Solamente el Cordero sin mancha pudo ser el Salvador. Entonces Jesús tuvo que vivir una vida perfecta para transferir a nosotros su santidad y darnos la perfección de su salvación. Así que el amor perfecto de Jesús para todos es una de las cosas que lo permite ser el único que cumplió con la ley y ser el sustituto, el Salvador en nuestro lugar. Así que un requisito para ser Salvador, y Jesús lo cumplió también. En segundo lugar, el amor perfecto de Jesús nos da nuestra motivación. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros ni siquiera podemos amar correctamente o amar como debe de ser si primero no hemos recibido el amor de Cristo, el amor perfecto en nuestras vidas. Ni siquiera sabemos qué es el amor si no hemos recibido el amor de Dios, porque el amor humano siempre tiene sus defectos y sus problemas y sus deficiencias, pero cuando recibimos un amor perfecto de Dios, eso nos da la motivación para amar a los demás. Las buenas nuevas de Cristo nos motiva a vivir su amor también. Y número 3, el amor perfecto de Jesús es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo a seguir. A veces sabemos algo así mentalmente, pero es difícil ponerlo en práctica si no lo vemos, ¿no? Podemos tomar el ejemplo de una niña que crece en una casa donde su mamá es doctora, pues ella va a ver cómo su mamá cuida a las personas, su mamá va a estar hablando de temas de la medicina,
Y por ver su ejemplo, ella va a saber cómo es una doctora. Un niño que crece en un lugar donde su papá es pescador, pues todos los días va a ver a su papá lo que hace, cómo prepara las redes o la caña o lo que sea, la lancha para ir a pescar. Y así va a saber, ¿no? Viendo lo que hace su papá, cómo es la pesca. Y pues cuanto más si queremos ser cristianos y vivir ese amor perfecto de Jesús, necesitamos su ejemplo. Porque cosas tan grandes como amar a los enemigos, amar a las personas más despreciadas de la sociedad, ¿cuál ser humano va a pensar en eso? Ninguno. Solamente cuando vemos el amor de Jesús, entendemos lo que es realmente el amor. No es amor para recibir algo en cambio, sino es un amor ágape, un amor puro que vemos en Jesucristo. Y así es en muchos casos, cómo podemos vivir el amor en la familia, cómo podemos vivir el amor en el matrimonio, cómo podemos vivir el amor en la iglesia. Pues necesitamos el ejemplo de Cristo para realmente comprender y hacer parte de nosotros lo que es el verdadero amor. Ok, con eso seguimos con los 5 hábitos de un discípulo de Jesucristo. Ya vimos los primeros 2. Un discípulo de Cristo hace el bien y un discípulo de Cristo mantiene sus ojos abiertos a las oportunidades de predicar el evangelio, como Jesús con la mujer samaritana en la clase anterior. Y hoy vamos a hablar, vamos a considerar el tema de que el discípulo de Jesús habla con la gente. Y primero que nada vemos que esas 3 cosas, esas 3 cualidades van juntos, ¿no? Que las 3 acciones, si hacemos el bien, la gente se va a dar cuenta. Va a saber que tenemos la luz de Cristo en nosotros y que algo es diferente. Luego, cuando la gente se da cuenta que hacemos las cosas de una forma distinta a lo que hace el mundo, pues vamos a tener oportunidades. Hay que mantener los ojos abiertos, ¿no? Los ojos abiertos cuando la gente se acerca a nosotros. Si estamos en un trabajo, si estamos trabajando en una fábrica y hay 50 personas ahí y estamos viviendo para Cristo y no entramos en el chisme y todas las peleas que pueden pasar en el trabajo, la gente se da cuenta. Pero si no tenemos los ojos abiertos, vamos a perder las oportunidades. La gente nota que que estamos haciendo las cosas de otra manera, pero si no tenemos los ojos abiertos, perdemos oportunidades. Y al final, cuando llega la oportunidad, si no hablamos, pues la gente tampoco va a escuchar el mensaje salvador de Cristo. Entonces, las 3 cosas son necesarias: hacer el bien, hacer brillar nuestra luz para que la gente se acerque a nosotros y pregunte sobre nuestra vida. 2, tener los ojos abiertos cuando lleguen las oportunidades. Y 3, hablar cuando la oportunidad está delante de nosotros. ¿Ok? Y con eso vamos a una referencia bíblica de Colosenses 4, 5 y 6, que dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Está interesante esa comparación, ¿no? De que cuando estamos hablando como cristianos, deberíamos hablar con palabras sazonadas con sal. No sé ustedes, pero a mí siempre me ha gustado más la comida salada que la comida dulce. No me llama tanto la atención los postres y las donas y cosas así. De vez en cuando tal vez, pero no mucho. Pero sí la comida salada me gusta. En nuestros tiempos,
dicen que no es bueno comer tanta sal y estoy de acuerdo, así que trato de limitarla, pero también hay que decirlo que la comida muchas veces está más sabrosa con un poco de sal, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesucristo aquí? Sazonado con sal, o nuestra palabra sazonada con sal. Pues ahí, más que nada, Jesús está hablando de la forma en que conversamos con la gente. De una forma en que nuestras palabras son agradables, que muestren el amor de Cristo. Podemos hablar de Dios de una forma muy presumida, podemos decir, de una forma muy criticona, de una forma en que estamos tratando de aplastar a la otra persona con nuestros argumentos, o que nuestra iglesia es mejor por esto y por otro, y ni siquiera hablamos de Cristo y la palabra, atacando a la gente. Ustedes seguramente han conocido personas que su forma de expresar su fe es muy agresiva, es muy, pues están atacando, están tratando de hacer sentir menos a la otra persona. Y pues eso realmente no es una palabra sazonada con sal. La forma en que hablamos, el tono, las palabras que utilizamos, siempre serán las palabras de Cristo, las palabras de la Biblia. No vamos a cambiar la verdad, pero sí podemos mostrar con nuestras palabras que nos preocupa su alma, que tenemos mucho amor por ellos, igual como Cristo tuvo amor con los demás. Las únicas palabras fuertes de Jesús vemos que es cuando la gente se opone directamente a Dios sin arrepentirse, o dicen algo que contradice directamente la palabra de Dios, y a veces sí habla de una manera fuerte, pero siempre con amor también, para ganar a su alma. E incluso con los fariseos, Jesús habló fuertemente con ellos para que se arrepintieran y llegaron a la humildad que les permitiera pedir perdón a Dios y buscar la salvación en el Mesías. Entonces aquí, palabras sazonadas con sal, estamos pensando en palabras que muestran el amor de Cristo, nuestra forma de llevar el evangelio, buscar quizás algo en común con la persona primero, tratar de mostrar que nosotros también somos pecadores, que no estamos tratando de decir que somos superiores a nadie, simplemente estamos agradecidos por la obra de Cristo en nuestras vidas. Ok, así entendemos las palabras de un cristiano sazonadas con sal. Osvaldo, ¿un comentario? Bueno, me había quedado con la mano alzada, pero bueno, sí, hay un comentario. Pues. Yo creo que es bueno que sabemos, o sea, podemos buscar las palabras más apropiadas y hablar de manera que nuestros comentarios no sean incómodos, más bien sean apetecibles a quienes nos están escuchando, ¿no? O sea, sería lo más apropiado. Usted hablaba sobre la manera como se enfoca, y hay un ejemplo que, en base a esto, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, yo creo que él usa la palabra apropiada y adecuada para entrar en una relación, en algo que realmente estaba roto, una relación que no había esa comunicación abierta. Acordémonos que ella dijo prácticamente, ¿cómo tú te dirías a mí cuando sabemos que samaritanos y judíos no nos podemos ni hablar siquiera, no nos podemos ni ver? Pero Jesús estuvo con las palabras apropiadas y adecuadas para llegar a la mujer. Y sabemos qué es lo que pasó, ¿no? Por el contexto que hemos leído, que dice que no solamente ella creyó, sino que todos los que estaban en el pueblo en general creyeron en Jesucristo, no por lo que leyeron, sino porque ellos vieron y acentuaron realmente lo que Jesús quiso hablar con ellos. Y ahí se rompió esa mala fama de judíos samaritanos, ¿no? Con Jesucristo, pero esto es parte de lo que nosotros debemos enfocar cuando decimos sazonada con sal, ¿no? La manera en cómo llegar a las personas. Sí,
llegar a la persona con amor para que nos escuche y nos puede, y la palabra puede entrar en sus mentes y corazones y empezar a hacer su trabajo. Gracias. Vamos a hablar también un momento sobre las palabras extrovertidos y introvertidos. Cada uno puede pensar en su propia personalidad. Hay personas un poco más extrovertidas y ustedes saben quiénes son, que les gusta hablar y que no tienen ninguna dificultad en acercarse a cualquier persona. Tengo amigos pastores que son buenísimos para eso, ¿no? Que llegan a cualquier lugar, están esperando en el banco, están en el aeropuerto, están caminando por la calle y con cualquier persona son mejores amigos en 10 segundos, ¿no? En una conversación breve ya buscan la forma de hacer conexión con esa persona desconocida, ¿no? Y es un don de hablar con los demás. Vamos a considerar la persona también, qué advertencia, aliento tenemos para las personas que les gusta hablar con los demás, para las personas extrovertidas. Estamos buscando advertencia y también aliento y vamos a Efesios capítulo 4, 25 y voy a leer para ustedes. Así dice la palabra, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar con la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuál es el punto de esta lectura? Pues hay muchas formas de hablar. Hay formas santificadas, hay formas agradables a Dios, formas de hablar agradables a Dios, y también hay palabras que causan daño, ¿no? Así que el poder hablar, el ser extrovertido es un don de Dios y es muy hermoso, solo que siempre queremos utilizar nuestras palabras para bien y no para mal. Incluso queremos utilizar nuestras palabras para el reino de Dios. Aquí en Bajagual, como hay mucho turismo, hay mucha gente que sabe hablar. Hay vendedores que están vendiendo diamantes a turistas que vienen en los cruceros por miles y miles de dólares, ¿no? Es un don. Saben cómo hacer una conexión con la gente, saben hablar con la gente y pues cerrar la venta, como dicen ellos, ¿no? Es un don grande, pero si tenemos el don de hablar, no queremos utilizarlo solamente para ganar dinero o para nuestro propio beneficio, sino para Cristo, ¿no? Entonces, si ustedes son, algunos de ustedes son extrovertidas, gloria al Señor, ¿no? Eso es grande, y como están en este curso, estoy seguro que quieren utilizar su don también para la gloria de Dios y para compartir las buenas noticias de su reino. Eso nos lleva a la advertencia. No todas las conversaciones son buenas. Si un discípulo puede hablar con la gente, pero no está informado o no es amoroso, eso no lo fortalecerá. Si usted es bueno y aliento, si usted es bueno hablando con la gente, use este don para la gloria de Dios, hablando con amor y estudiando las Escrituras para asegurarse de que tienes algo verdadero y edificante para decirle a la gente. Hablando como Jesús manda, si hablamos la palabra de Dios, pues es increíble como
la gente llega a Cristo, ¿no? La gente ve a Cristo en nuestras palabras, ve en la palabra de Dios, y llegan a la fe, y eso es lo más hermoso que puede pasar. Y al mismo tiempo, pues estoy seguro que hemos visto casos en que hay predicadores que hablan bonito, pero o les falta conocimiento, o les falta amor, les falta algo en su forma de predicar, y no están predicando la verdad de Jesucristo, o sus vidas no van de acuerdo con lo que están predicando. Así que siempre vamos a hablar, pero vamos a hablar con la verdad y de la forma amorosa en que Jesús nos enseña las Escrituras. A veces me da tristeza ver iglesias grandes donde están predicando más que nada prosperidad material, y pues no están hablando mucho de Cristo, y qué triste, ¿no? Porque hay mucha gente ahí, pero si no están escuchando la verdad, la sana doctrina, pues en realidad no están haciendo mucho ahí para traer personas al reino de Dios. En cambio, también hay iglesias muy grandes donde hay muy buena predicación basada en la palabra, y eso nos llena de alegría cuando vemos a tantas personas que están escuchando la palabra de nuestro Señor. Sea grande o pequeña, lo importante es la iglesia, lo importante es la predicación de la verdad de Cristo. Ok, entonces hablar con la gente es una forma de vivir, sea la que sea nuestra personalidad, si somos más extrovertidos, si somos más introvertidos, de todos modos, todos vamos a buscar la forma de tratar de hablar con la gente, porque eso es una cualidad de cualquier discípulo de Cristo. No tiene que ser necesariamente predicar a 1000 personas, sino simplemente hablar con la vecina, o hablar con nuestros hijos de la palabra de Dios, o hablar con un buen amigo, ¿no? Eso también estamos siguiendo la gran comisión de Jesucristo, porque nos dice en la palabra en 1 de Pedro 3, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Como mínimo, hay que saber dar alguna explicación de la esperanza que tenemos en Cristo, ¿no? Algo, hay que poder decirle a la gente cuando nos pregunta, pues yo creo en Cristo porque me amó y dio su vida por mí, resucitó de la muerte, y yo sé que en Él, por medio de la fe en Él, voy a vivir para siempre, ¿no? Por lo menos eso, una explicación de la vida y salvación que tenemos en Jesucristo. Al mismo tiempo, eso es 1 de Pedro, Santiago también dice que todos debemos estar listos para escuchar y lentos para hablar. Así que aún las personas que son extrovertidas, en las iglesias vamos a respetar y apreciar a los que son muy buenos para escuchar también. Porque ese es otro don. A veces los que escuchan más, pues adquieren mucha sabiduría, porque siempre están observando, están escuchando a la gente, está entrando mucho conocimiento, ¿no? Sobre las cosas, y podemos formar equipo, ¿no? Entre los que son más extrovertidos y los que son más introvertidos, porque todos tienen sus dones para servir en la iglesia de Dios. Como último punto de la enseñanza de esta noche, de Romanos 10:17, así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Muchas veces comento a mi iglesia algo que es obvio, pero la verdad podemos orar que la gente llegue a Jesucristo, la fe en Jesucristo, pero la forma en que va a pasar es con la palabra, ¿no? Entonces, más que nada, queremos orar que Dios envíe a alguien a hablar, algún mensajero que puede hablarles de la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra es donde la persona
Dios va a obrar en esa persona la fe en Jesucristo como su Salvador. Así que, de acuerdo con nuestra personalidad que Dios nos ha dado y con los dones que Dios nos ha dado, todos vamos a hablar. Si somos discípulos de Jesucristo, vamos a hablar con la gente. Y oramos que Dios nos quite el temor, la preocupación de qué nos pueden decir o cómo van a reaccionar, y simplemente hablar de Jesús y de su palabra, porque de ahí Dios hace su obra en el corazón humano. Ok, con esto hemos concluido la parte principal de nuestra clase de esta noche. El hábito 3, el discípulo de Jesús habla con la gente. ¿Alguna pregunta o comentario final sobre este tema? Buenas noches, hermano. Buenas noches. Adelante. Soy Augusto de Perú. Augusto, bienvenido. Dios le bendiga. Gracias Como por siempre digo, acompañarnos esta noche. Como siempre digo, soy Augusto con mucho gusto. Bueno. Es un buen saludo. Gracias. Gracias. Solo para agregar algo del inicio cuando estaban hablando de la elección, haciendo una comparación de los equipos de fútbol y cómo Dios elige, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros no hemos elegido a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Pero no nos eligió por algún mérito que nosotros tengamos, sino todos somos pecadores, seamos lo más viles o lo más menospreciado de la sociedad, o seamos las personas más morales en la sociedad. El Señor no nos eligió por méritos algunos nuestros, sino por los méritos de Cristo. O sea, en base a los méritos de Cristo, Dios nos eligió. Y Dios elige tanto al ladrón como al más sabio de este mundo, según la sabiduría humana, al mejor orador de este mundo, como al perverso, inicuo, asesino. Dios lo elige, pero en base a los méritos de Cristo. Sí es. Excelente comentario. Ajá. Amén, hermano. Muchas gracias, Augusto. Es un muy buen comentario de que Dios no nos elige por algo en nosotros, simplemente nos elige por su gracia, y el apóstol Pablo es el ejemplo más grande de eso. No había nada de una fe verdadera en su corazón como para decir, pues yo voy a elegir a Pablo a ser mi mejor misionero porque él es tan bueno, él tiene tanto conocimiento de mí, ¿no? Él era enemigo de la iglesia cristiana. Entonces, solamente por la gracia de Dios es que Dios eligió a él y nos elige a nosotros por los méritos de Cristo. Muchas gracias. Muy correcto. Modesto. Gracias, pastor. ¿Me podría repetir la cita de Santiago, por favor? Santiago, era la Santiago 1:19. Gracias, pastor. Sí, de nada. Todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar. Amén. Gracias. Adriana. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Pastor, es que tengo como una pregunta. Adelante. O sea, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a predicar de Jesús, nosotros le mostramos a Jesús, a esa persona, como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿sí? Pero digamos que, por ejemplo, pues bueno, yo asisto a una iglesia donde son trinitarios y creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces mi pregunta es, pastor, o sea, sí, yo creo que cada uno de ellos obran de diferentes maneras, ¿sí? Por lo que he visto en mi vida. Pero, o sea, ¿es correcto decir que
que los tres es el mismo Jesús? Pues qué bien que su iglesia es trinitaria, porque sí, en la Biblia vemos la Trinidad, no por la palabra que no aparece en las Escrituras, sino porque simplemente describe algo en términos humanos sobre Dios, ¿no? Que Dios se revela en las Escrituras como un solo Dios y tres personas que son el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo vemos claramente en las Escrituras. Entonces yo diría que cuando usted va a predicar, van a hablar de Jesús, van a hablar del Padre, van a hablar del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús es el único que murió en la cruz. El Padre no murió en la cruz. El Espíritu Santo no murió en la cruz, solamente Jesucristo, ¿no? Entonces yo creo que la forma más bíblica de hablar de esto es de decir que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Padre no es Jesús, el Espíritu no es Jesús, Jesús no es el Padre, no es el Espíritu, pero son el mismo Dios, ¿no? Entonces, el que es igual, es lo mismo, es Dios, y las tres personas es donde hay distinción, ¿no? Entonces, si me explico bien, no diríamos que todas las personas son Jesús. Lo que diríamos es que las tres personas son Dios y cada persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son distintos. Gracias, pastor. Sí, gracias por la pregunta. Sí, queremos hablar con claridad siempre cuando hablamos de Dios y su palabra. Gracias. Ok, vamos al proyecto final. Algunos ya han preguntado qué será el proyecto final. Les puedo decir que no es necesario ir preparando el proyecto final porque será un proyecto en común entre todos nosotros en el grupo de WhatsApp. Los 8 días después del último día de clases, les voy a enviar preguntas sobre el libro de Marcos. Y el proyecto final será comentar en el grupo todos sobre la lectura y las preguntas que les envío. Así Profesor, que disculpe, pastor, disculpe la interrupción. Sí, sí. Ese comentar va a ser, o sea, que escribamos en el chat o comentarlo en una reunión de Zoom. Será solamente en el chat. En el chat van a hacer sus comentarios. Bueno, gracias por la pregunta. Entonces, por escrito. Por escrito, exactamente. Gracias. Sí, gracias. Y lo que sí pueden hacer para irse preparando es, como siempre, ¿no? Anotar detalles, apuntes sobre los cursos que estamos viendo. Porque vamos a estar buscando los principios que aprendimos en este curso en el libro de Marcos. En el libro de Marcos hay muchos detalles sobre los discípulos, sobre cómo Jesús llama a los discípulos y cómo viven los discípulos. Así que de las 9 clases que vamos a ver, vamos a ir buscando esas mismas enseñanzas en el libro de Marcos. Así que si recuerdan los puntos principales de las clases, eso les va a ayudar mucho al buscar los mismos puntos en Marcos. Luis López. Sí, pastor, tengo una pregunta. Cuando se haga esto del chat, ¿va a ser una hora específica? Van a tener la oportunidad durante todo el día. Voy a enviar las preguntas o la lectura, digamos, temprano en la mañana y tendrán el día completo para comentar cuando tienen un tiempo en el trabajo, si están en un descanso o después cuando lleguen a la casa. Pueden leer y comentar sobre las lecturas. Gracias, pastor. Sí, gracias por la pregunta. Ok. Bueno, y pues ya con
esto, Academia Cristo, cuando participan fielmente en esa tarea de los 8 días después de la última clase, recibirán el sello de aprobación de Academia Cristo para este curso discípulo. Importante ver el video, como siempre. La fecha, próxima clase será el lunes en el mismo horario, y esta noche voy a dejar la grabación de esta clase en el grupo de WhatsApp, y también la tarea. Mañana creo que voy a enviar la tarea para la clase 7. Y con esto llegamos a nuestra oración de clausura. Vamos al Señor en oración. Señor Jesús, tu gracia es el fundamento de nuestras vidas, porque tú nos elegiste a nosotros, no te elegimos a ti. Somos tus discípulos no por algo dentro de nosotros, sino simplemente por tu gracia en llamarnos en tu gran sabiduría a ser tus discípulos y darnos la fe, darnos la salvación a través del bautismo. Y así, Señor, sabemos que son discípulos tuyos, somos discípulos tuyos. Bendícenos, Señor, ahora con oportunidades para hablar de ti, porque es lo que quiere hacer un discípulo, quiere hablar de las maravillas que ha visto y que ha experimentado, la paz que está en su corazón y la esperanza que tiene de vivir eternamente con su Creador. Gracias, Señor, por este grupo de personas que están en la clase, más que nada para crecer en su conocimiento de ti y para poder llevar el evangelio a sus propias comunidades, sus familias, sus vecinos y a todas las personas que conocen. Señor, bendice esa gran obra que nos has dado, bendice la predicación del evangelio entre nosotros, para tu gloria y honra y para la salvación de muchas almas. En tu nombre oramos. Amén. Amén, amén. 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 Amén, amén, pastor. Gloria al Señor. Bendiciones a todos. Vayan a predicar la palabra de Dios y los espero el lunes a la misma hora. Dios bendiga, pastor. Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, Bendiga, pastor. pastor. Dios los bendiga, hermanos. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos.